Bueno, soy Diego de Todo por la Praxis. Todo por la Praxis es un colectivo así de carácter multidisciplinar que tiene como un origen en las prácticas artísticas, la intervención en el espacio público y el activismo. Y bueno, más o menos un poco el trabajo que desarrolla es la temática un poco de la ciudad del territorio y una crítica a la ciudad del territorio con trabajos un poco de visualización y prácticas colaborativas, ya sean con movimientos asociativos o movimientos vecinales. Y es un poco los perfiles un poco en el ámbito donde nos movemos. En el tema un poco más del trabajo, los proyectos que hemos desarrollado en el ámbito del deporte, pues la primera experiencia que tuvimos un poco con este trabajo fue el Street Game, que fue un proyecto que nació a través de un concurso que se hizo público, que era Urbanación, que se hizo conjuntamente con el Colegio de Arquitectos y la Casa Encendida. Y bueno, en ese primer proyecto hicimos una propuesta de intervención de manera temporal en espacios, en solares abandonados, para hacer pequeñas instalaciones deportivas. Nosotros un poco proponíamos todo esto como una especie de crítica a lo que era como una ciudad donde realmente no existían equipamientos deportivos. Tenemos una ciudad en Madrid donde existe una gran carencia de estos equipamientos, no solo de los deportivos, pero bueno, es uno de los casos así también más importantes. Y bueno, realmente era un toque de atención a la carencia, la demanda un poco vecinal de frente a grandes infraestructuras, pequeñas dotaciones más pequeñas en el barrio y en los centros de la ciudad, que pensábamos que era como una alternativa más a la hora de ofrecer pues eso, una solución al ocio, al deporte, de maneras un poco más informales a las que habitualmente se nos presentan. En principio, bueno, este concurso la verdad que no tuvimos mucho éxito, o sea, salimos un poco, o sea, nos dieron un pequeño premio, pero no hubo dotación económica. El concurso aparte no se llegó a ejecutar en ningún momento, ni incluso los premiados. Y nosotros un poco nos decidimos poner en manos un poco, o sea, hacer un poco de práctica de todo aquello. Y hicimos con nuestros medios, que éramos muy precarios, pues hicimos una estrategia de instalar pequeñas instalaciones deportivas, no en solares, sino en plazas, en medianeras, en sitios un poco en la calle donde veíamos que había alguna posibilidad de instalar alguna pequeña instalación como una canasta o una pequeña portería. Hicimos estas pequeñas intervenciones como una aproximación al proyecto. La verdad que funcionó bastante bien y bueno, la verdad que era como con estos medios tan precarios y tan limitados, pero que reactivaba y ponía en funcionamiento algunos espacios que no estaban preparados para el deporte, pero que sí que al final llegaban a funcionar. Incluso llegamos un poco a conectar con pues, los usuarios del barrio, los vecinos, algunos incluso se comprometían a cuidar esas instalaciones, a estar un poco pendientes de estas instalaciones y se apropiaban un poco de ellas. Eso fue como la primera aproximación y que resultó como una experiencia buena, pero claro, estábamos limitados y tuvo como una escasa repercusión. Luego ya decidimos pasar a otro formato que también tuvo como un buen resultado, que fue hacer pequeños eventos. Llegamos a comprar una pequeña canasta con la gente del Patio Maravillas, y nos íbamos con nuestra canasta al hombro, llevábamos a mitad de una plaza y convocábamos a un típico torneo de 3x3 de baloncesto. Normalmente lo hacíamos coincidir con eventos tipo las fiestas del barrio, pues intentando articularlo con alguna otra actividad que ya existía en el propio barrio, o el aniversario del Patio Maravillas. Y la verdad que funcionó muy bien, era como una estrategia que a nosotros nos haya dado grandes resultados. El único problema, pues teníamos pues las pequeñas interacciones pues, de confrontación con la normativa pues, típica del espacio público. Pues en algún momento dado pues sí que ha existido algún problema de pues, el uso o la convocatoria de un torneo de este tipo, pues tener como un pequeño conflicto policial al no estar arreglado, al no estar normalizado o al no haber pedido los permisos pertinentes. En cualquier caso, como siempre son como actividades que no son como muy violentas en cierta medida, es estar haciendo deporte en la calle, aunque está en confrontación con una normativa, siempre se conveniaba y se llegaba un poco a arreglar esa situación. Luego, estos son como pequeñas experiencias que hemos hecho, la verdad que son experiencias como muy micro, o sea, y luego intentamos hacer tuvimos como una experiencia un poquito mayor le llamamos Street Game 2 en Ecuador. O sea, en Ecuador nos fuimos a un encuentro de arte urbano, a trabajar allí en unos barrios del sur de Quito,
en este caso Santa Rita, y bueno, nos seleccionaron con el proyecto de Street Game y fuimos un poco a trabajar allí. Lo que pasa es que nos encontramos con que nosotros propusimos un proyecto aparentemente, o sea, que era trasladable a otros sitios, y nos encontramos con una realidad que no tenía nada que ver. Entonces nosotros llegamos con nuestro proyecto, con nuestro contexto, Madrid, espacios limitados, que allí realmente pues una ciudad densa, esta es una ciudad densa donde no existe pues este tipo de lugares, y hay como una demanda. Pues allí no, nos encontramos millones de campos de baloncesto, millones de campos de fútbol, y bueno, era como una confrontación frente a una realidad que nosotros no teníamos prevista. La suerte que tuvimos es que, bueno, por parte del encuentro, pues trabajamos con comunidades muy específicas, y en la comunidad donde nos ubicamos, que en Santa Rita, pues tenían unas instalaciones deportivas, lo que pasa es que las tenían abandonadas, las tenían deterioradas, y nos hicieron por parte de los vecinos una petición de mejorar esas instalaciones. Entonces, bueno, como estamos un poco intentando articular un poco el trabajo en torno al deporte, porque nos interesaba un poco esa temática, pues decidimos hacer la intervención allí. En este caso se trató de hacer unas gradas, que era implementar una instalación ya existente. No era en realizar la instalación es novo, sino que era ya pues empezar un poquito a mejorar las condiciones de la instalación. Además luego hicimos también un torneo de aquavóley, en este caso, que era como un deporte así como muy popular allí. Funcionó estupendamente, le dio una dimensión a las instalaciones que pues no tenían, cualificó un poco el barrio, y nosotros la verdad que lo pasamos muy bien, aprendimos mucho de aquello, y fue como una experiencia muy bonita. Lo único que tuvimos pues muchos problemas logísticos. La verdad que era un proyecto como muy precario, llegamos a funcionar con $500 para hacer la ejecución del proyecto, y bueno, acabamos acabamos incluso hasta detenidos en mitad de todo el proyecto por problemas que no tienen nada que ver con el propio proyecto, las dinámicas. Era un barrio conflictivo, nosotros estábamos trabajando por allí, y la verdad que fue como todo como muy accidentado, pero tuvo como luego un éxito así, o sea, hemos llegado a quedar muy contentos. En Uruguay, bueno, llegamos a ir a Uruguay hace poco a un encuentro que nos invitó el gobierno también de Uruguay para una cosa que no tenía nada que ver, para hablar de vivienda, del problema de la vivienda allí y el plan de vivienda quinquenal que estaban preparando. Pero bueno, en el camino pues estuvimos con unas charlas, unas conferencias, y esas charlas nos dieron la ocasión de conocer a una gente. Esta gente pues es otro colectivo que está trabajando allí. Les enseñamos un poco todo el trabajo que estamos haciendo nosotros con Street Game, y vieron una cierta conexión, porque este era un colectivo que bueno, no tenía una experiencia, pero tenía un interés, y tenía como más o menos, aparte bueno, estaba como me interesado en la ocupación temporal en solares, pero no sabían cómo, no sabían de qué manera, y bueno, estuvimos un poquito conociéndonos y poniendo un poco en común los intereses y conocimientos. Eso dio paso a un proyecto en colaboración con este colectivo, que bueno, ellos estaban un poco interesados en reactivar espacios abandonados en una zona de Canelones, que es como una zona costera de Uruguay, donde tampoco existe mucha alternativa al ocio y el deporte, y en este caso ocuparon un solar abandonado que era un antiguo boliche, un bar, que tenía ya las instalaciones totalmente derruidas, y querían aprovechar esa oportunidad para hacer una instalación con unas pistas de skate. En este caso, bueno, la verdad que la limitación era complicada, porque primero teníamos muy poco presupuesto, 150 euros, y luego pues realmente, aparte que era un solar ocupado, no sabíamos muy bien cómo gestionar todo aquello. Se estableció un convenio, o sea, no formal, sino informal, con la empresa que ahora era propietaria del solar, y por lo menos dio un paso a normalizar la situación en la que se encontraba este espacio. Y por otro lado, pues ya empezaron con una cierta seguridad, se empezó a hacer unos ciertos trabajos donde ya podíamos invertir, no con la incertidumbre de que aquello en un momento dado se derrumbase o se derruyera por parte de la empresa propietaria. Entonces, bueno, se hicieron ahí una instalación muy precaria, con pistas de skate, con rampas, con pues, alguna otra elemento así
de barandillas y demás, pero una cosa muy precaria. Ya os digo, es una intervención de con 150 euros, se hizo con escombros que existían en el propio solar, se compró mallazo y se compró cemento, y bueno, es una instalación que realmente pues carece de muchas cosas, pero bueno, de lo que surgió de aquello es lo importante, ¿no? Surgió como un tejido de una serie de gente que tenían como unos intereses comunes, que aparentemente pues no tenían hasta el momento, no estaban agrupados en torno a nada, y eso fue un poco la excusa para generar como todo un tejido asociativo alrededor del skate. Luego ya la autoconstrucción, la organización, la autogestión, pues empieza un poco a coger más forma y empieza un poco a crecer todo un proyecto que aparentemente era como una cosa como muy indefinida, pues de unas pistitas de skate que no es nada, o sea, en realidad. Contar el último proyecto en el que hemos estado trabajando, que es un parque en Alaska. Alaska es Bogotá, o sea, que suena un poco raro, es un barrio del sur de Bogotá, que está en Usme, y bueno, nosotros fuimos para allá a Bogotá recientemente pues con la excusa de hacer un encuentro de arquitecturas colectivas. Y en ese encuentro pues surgía también un poco una opción de hacer un taller. En ese taller se nos presentaron pues diferentes situaciones urbanas para poder un poco trabajar en un corto espacio de tiempo. Teníamos una semana de trabajo y teníamos que, pues nos planteaban como 3 puntos pues a trabajar. Hicimos como un recorrido donde identificábamos estos espacios, donde evaluábamos un poco las opciones, y bueno, en uno de ellos aparecía el parque, ¿no? El parque tenía como, aparte era un trabajo que era como más o menos familiar. Trabajar en un espacio deportivo para nosotros era como algo tangible, fácil y familiar dentro de nuestro campo de trabajo, y además teníamos pues era un espacio muy pequeñito, teníamos como pues era como algo acotable en el tiempo y en nuestra capacidad. Entonces bueno, decidimos intervenir ahí, y la historia en este proyecto la verdad es que es por primera vez donde hemos conseguido que la propia comunidad se integre también en el proceso de autoconstrucción, que esto también ha cambiado mucho lo que sería el trabajo, porque realmente hemos conseguido de alguna manera que se empodere la gente del proyecto, que realmente sea propio. Eso hace que sea identificable por parte de ellos, el propio usuario. Es un proyecto que además surge de la autogestión, entonces es importante que eso, o sea, no estamos llegando a un espacio donde nosotros implementamos o mejoramos unas instalaciones, pero no es lo mismo que lleguemos nosotros, arreglemos esas instalaciones, que la propia comunidad se incorpore con nosotros y arregle ese espacio. Eso hace que cambie cualitativamente todo el proyecto, y es un cambio muy importante. Entonces bueno, el trabajo duró una semana. Acabamos en Lomaos allí, porque estaba en una colina muy alejada. La verdad que yo no sé si acabamos perdiendo todos como 10 kilos con los transportes, cargando todo el escombro al hombro, también muy limitado de presupuesto y muy limitado de tiempo, pero bueno, llegamos a generar este proyecto que todavía además hemos conseguido otra cosa más importante, que colectivos de allí sigan manteniendo una cierta continuidad. Pues estos proyectos que normalmente cuando te vas fuera haces como una intervención, dejas ahí tu cagadita y te vas, pues la verdad que son un poquito cuestionables. En este caso, por lo menos, la continuidad está asegurada a través de otros colectivos y a través de la propia comunidad, que siguen reactivando, siguen trabajando en ese espacio. Bueno, en principio el colectivo tiene un carácter así como multidisciplinario y está un poco formado por profesionales de muy diferentes ámbitos. Hay arquitectos, hay gente de bellas artes, hay abogados, hay antropólogos, hay filólogos, hay un poco un abanico muy variopinto dentro del propio colectivo, y eso la verdad que es algo complejo en todo el funcionamiento, pero la verdad que le da como una cierta diversidad a la hora de acometer los propios proyectos. Pues realmente existen como profesionales en muy diferentes ámbitos. Quizá nos faltará el sociólogo de turno, que es como el elemento que siempre falta en estas cuestiones, pero bueno, casi que tenemos de todo, ¿sabes?